Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a proceder con el estudio del Salmo 80. Y bajo la premisa general de este salmo es que es una súplica de restauración. Es una poesía pidiendo restauración. Fue escrito por Asaf. Y hay una línea introductoria que Asaf te dice sobre Shoshanim, sobre lirios. Muchas ocasiones ese Israel, ese Shoshanim, ese lirios, que está rodeado de enemigos. O sea que este salmo, proféticamente hablando, se trata sobre Israel. ¿Y qué está haciendo Asaf? Asaf está pidiendo por un avivamiento espiritual. Usted se da cuenta en toda la estructura del salmo de que Asaf entiende que Dios tiene que levantar esos muros, que Dios es ese pastor que cuida y protege a Israel. Probablemente este salmo fue escrito después de la caída del reino del norte, es decir, del reino de la parte norte de Israel, cuando vinieron los asirios, o en su defecto fue escrito cuando había una grave crisis nacional en la nación de Israel. Y Asaf está pidiendo para que Dios vuelva a mirar a su pueblo con favor. Entonces, la utilidad de este salmo radica básicamente en que te ayuda a pedir. Es una oración para pedir avivamiento personal y de la congregación de la nación. Si tú sientes que tu vida espiritual está en ruina y necesitas que Dios restaure los muros, este salmo es especial para eso. Este salmo también te ayuda a buscar el favor de Dios. Si tú no tienes las palabras en tu boca, en tu corazón, ve, lee este salmo. Cuando tú necesitas ese favor de Dios, aquí en este salmo se nos enseña, es una oración muy poderosa que donde se pide que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros y te enseña cómo hacerlo. Y el tercer punto es que aquí hay una conexión mesiánica porque se menciona el tema del Hijo del Hombre. Eso es una referencia profética muy clara a la figura del Mesías, que está sentado a la diestra de Dios. Así que vamos a entrar en la profundidad del Salmo y vamos a empezar con el verso 1 al 3. Fíjense, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Fíjense que aquí a Dios se le llama Roé Israel, pastor de Israel. Y a ese pastor se le está pidiendo que resplandezca de en medio de los querubines. Cuando te dice de en medio de los querubines, te está haciendo una referencia al arca del pacto, al arca de la alianza que estaba en el lugar santísimo. Y de ahí se está pidiendo que la Shekinah, que ahí era que se asentaba la presencia de Dios, la gloria divina de Dios, saliera y resplandeciera sobre ellos. Verso 2: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Estas tres tribus descienden de Raquel. Y cuando usted estudia en Números capítulo 2, usted se da cuenta de que esas tribus marchaban juntas detrás del arca durante el trayecto en el desierto. O sea que Asaf está regresando a los tiempos antiguos y está pidiendo a Dios que vuelva, en cierto sentido, a liderarlos con ese mismo poder con que él lo hacía en esos tiempos de Números capítulo 2. Verso 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ese estribillo se repite tanto en el verso 7 como en el verso 19. Haz resplandecer tu rostro en hebreo es Jaer Paneja. ¿De dónde viene? Asaf está evocando, amados hermanos, la bendición arónica
que está en Números capítulo 6, verso 25. ¿Y por qué Asaf está invocando eso, evocando esa parte? Porque cuando hay ocultamiento del rostro de Dios, Aster Panim se dice en hebreo, hay caos, eso trae caos. Cuando la presencia de Dios se oculta, viene el caos. Pero cuando su rostro resplandece, trae shalom, trae paz y salvación. Entonces, Asaf está en medio de ese ocultamiento del rostro divino y está pidiendo que ahora ese rostro salga de ese ocultamiento y resplandezca y traiga paz y plenitud y salvación sobre el pueblo de Israel. Versos 4 y 5. El eterno Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo me hará tu ira contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Fíjense que Asaf ve que el rostro de Dios está oculto y lo ve como un tipo de ira. Dice, ¿hasta cuándo humeará tu ira contra la oración de tu pueblo? Es decir, el pueblo estaba orando, pero por cuanto el rostro de Dios estaba oculto, había una disciplina sobre el pueblo. Y dice, le diste a comer pan de lágrimas, a beber lágrimas en gran abundancia. Asaf está hablando de un tipo de dieta aquí, una dieta espiritual y una dieta física. La oración choca contra ese muro de humo que lo identifica Asaf como una ira divina. Y luego te habla de esa dieta, una dieta que es de exilio y de dolor físico. Y más que eso, es una dieta emocional. Más que esas dos partes de exilio y de dolor físico, hay una dieta emocional. ¿Por qué? Porque lo que ellos están ingiriendo es dolor, están comiendo a dolor, se están alimentando de dolor. ¿Por qué? Porque ellos mismos se alejaron del propósito de Dios. Cuando tú te alejas del propósito de Dios, el rostro de Dios se oculta y tiene que venir aflicción sobre ti. Es una fórmula muy sencilla. Todo el que se desvía del propósito de Dios, el rostro de Dios se oculta. Para tú contemplar el rostro de Dios, tú tienes que estar bajo ciertos parámetros, bajo ciertos rieles de protección. Verso 8. Hoy en día, voy a hacer una pausa, en el cristianismo no hay una ramificación del cristianismo que no le importan esos rieles y quieren vivir su vida de manera desordenada. Y quieren recibir bendición y hablan de un Dios que no conocen. Porque el Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia, especifica y tiene sus parámetros. No andamos como lobos a la deriva, etcétera. Nosotros somos ovejas que estamos siendo dirigidas por un pastor que va adelante. Y si tú no sigues a ese pastor, tú te sales de los rieles, evidentemente tienen que suceder cosas negativas. Dice verso 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Fíjense que aquí Israel es comparado con esa vid. Con mucha frecuencia en la Biblia se compara a Israel con una vid. En hebreo se dice Jefen. Dios es ese agricultor que arrancó esa planta de la esclavitud de Egipto y prepara la tierra de Canaán para trasplantarla en esa tierra. Juan 15:1 dice Yeshua, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Fíjense que ahí se está comparando la vid con Israel y con el Mesías. El Mesías asume esa identidad de ese Israel que es fiel a Dios. Y eso es importante. Israel es el Mesías y el Mesías es Israel. Todo el que obedece a Dios, todo el que está en el pacto con Dios, en su alianza con Dios, pertenece a ese Israel. El que está fuera del pacto es un rebelde. Si tú, aunque digas que eres discípulo de Jesucristo, no caminas bajo el alineamiento y la alianza tuya con Jesús, tú puedes tener el título que tú quieras, pero tú no estás ahí. Los títulos no te traen salvación.
Los títulos no te hablan de tu fidelidad. Es tu pacto con Dios lo que habla acerca de ti. Tu nivel de alianza con el Padre y con el Hijo. Versos 10 y 11. Los montes fueron cubiertos de su sombra. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Fíjense que aquí está hablando de una época dorada del pueblo de Israel. Realmente, la etapa más dorada que podamos hablar sobre Israel se logró en plenitud en los tiempos de Salomón. Hubo una parte del reinado de David, pero durante el reinado de David se derramó mucha sangre, hubo muchos problemas. Así que esa plenitud se alcanza en el tiempo de Salomón, cuando esa influencia del reino, que se compara como las ramas de la vid, se extendía hasta el mar Mediterráneo, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Todo ese reino de poder y de paz y de armonía que Dios entregó a Salomón se extendía desde el Mediterráneo hacia el Éufrates. Eso tiene que regresar, no por las fuerzas del hombre, sino por el poder de Dios a través de su Hijo amado, del Mesías. Evidentemente hay un tiempo de preparación, pero quien verdaderamente va a dar la victoria es el Rey Mesías, es Yeshua, el Mesías. Eso tiene que ser un pilar fundamental en el retorno de la fe genuina de los discípulos de Yeshua. Versos 12 y 13. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Vamos a interpretar esto porque aquí hay varias figuras. Cuando te habla de por qué aportillaste sus vallados, el vallado es un muro de protección. Y aquí te está hablando de que ese vallado es la ley de Dios, la ley de Moisés, la Torá y la presencia de Dios. Las dos cosas van de la mano, tienen que estar juntas. Esa protección que experimentaba el pueblo de Israel en ciertos momentos había una unión, la Torá de Moisés y la presencia de Dios. Al Israel pecar, él mismo rompe ese muro. Es decir, saca la Torá de sus vidas y saca la presencia de Dios de sus vidas. Cuando tú sacas la instrucción de Dios de tu vida, cuando tú sacas la presencia de Dios de tu vida, está diciendo Asaf, el puerco montés. ¿Qué le pasó? Ese puerco montés es simbolismo de imperios paganos, destructivos, como fue Asiria o como lo fue Roma. Al Israel pecar, rompe la protección, saca la protección de Dios. Cuando tú sacas la protección de Dios, entran espíritus inmundos, entra destrucción a tu vida, entra contaminación espiritual, entra destrucción, entra la oruga, el saltón, el revoltón. Entran enemigos a tu casa, ya sean físicos o espirituales. A Israel le sucedió que entraron enemigos físicos y entraron enemigos espirituales, fruto de haber ellos sacado la Torá de Moisés y la presencia de Dios de sus vidas. Y entraban esos imperios y pisoteaban a Israel. Verso 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Aquí Asaf está clamando de manera desesperada para que ese labrador supremo, ese agricultor supremo, ese protector de la villa, no abandone de esa viña, no abandone su plantación, para que el buen pastor no abandone su plantación. Verso 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste.
Fíjense que aquí esto es un verso muy poderoso, muy impactante porque te habla de manera profética. Dice, Asaf está pidiendo que la mano de Dios es el poder y autoridad de él, repose sobre alguien en específico. Él lo llama varón de tu diestra y lo llama Ben Adán, hijo de hombre. Eso lo podemos entender a nivel histórico y a nivel profético, porque a nivel histórico se puede decir que te está hablando de un rey de la línea de David o de la misma o de la nación misma, pero también te está hablando, dice, de Ben Adán, te está hablando del hijo, te está hablando de ese Mesías prometido, de ese ungido de Dios. Y te está hablando, te hace referencia a Salmo 110, verso 1, cuando el salmista te dice, dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y en Mateo 26:64 dice Yeshua, utilizando ese mismo lenguaje, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y en Daniel también está esa misma figura. O sea que aquí ya te está hablando proféticamente de ese ungido especial. Y finalmente en el verso 18 y 19 dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh eterno Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Fíjense que Asaf termina este salmo prometiendo fidelidad absoluta a Dios. Si Dios interviene nuevamente a través de ese varón del verso anterior, el varón de su diestra, Asaf se compromete a ser fiel de manera absoluta con Dios. Y es el cierre, hay una esperanza de que Dios va a mandar esa luz, ese varón de su diestra, de su presencia, salvar no solamente a Israel, sino a todos aquellos que claman al Dios vivo. Así que, amado hermano, si tú sientes que tu vida espiritual, si tú sientes que tus muros están caídos, regresa a Dios. Ese varón que está a la diestra del Altísimo trae la salvación del Padre sobre nosotros. Regresemos, amados a Dios, busquemos su presencia. Mantengámonos fieles. Dice Ezequiel 34, del verso 1 al 12. Porque así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. Y dice Juan, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios va a venir a rescatarnos. Ya empezó su plan. Ya empezó a enseñarle a las ovejas a escuchar nuevamente su voz, para que esas ovejas clamen a Él en el día de la angustia hasta que se llegue el la consumación de los tiempos. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. El rostro de Dios resplandeciendo, amados hermanos, apunta a esa revelación divina. Esto se cumple para nosotros los que creemos que Yeshua es ese ungido, esa diestra de Dios, se cumple en Él, porque Él es la imagen visible de ese Dios, y cuando Dios resplandece de su santuario, a quienes nosotros vemos es a Jesucristo. A quienes nosotros, cuando nosotros le decimos a nuestros hermanos que Dios resplandezca su rostro sobre ti, ese Dios invisible se pone visible a través de Jesucristo. Entonces le pedimos a Dios que resplandezca, que el rostro de Yeshua, que la imagen de Yeshua resplandezca sobre cada uno de nuestros hermanos, sobre nuestra congregación. Mantengámonos firmes, fieles, perseverantes, como dice la carta a los hebreos. Tenemos que perseverar, aunque no veamos,
perseverar, eso es lo que Dios demanda. Los antiguos no vieron y siguieron perseverando. Y nosotros que hemos, miren, los primeros discípulos vieron y nosotros hemos escuchado por su testimonio. Tenemos una ventaja sobre los antiguos antes de Yeshua. A nosotros, a esta generación que tiene más, se le demandará más que a los antiguos. Los antiguos se mantuvieron fieles en lo poco. Nosotros tenemos un poco más que ellos. Nuestra fidelidad tiene que ser más. Nuestra fidelidad tiene que ser más. Perseverar, luchar, consagrarnos más a Dios en su Hijo. Él es el que tiene esa palabra de vida eterna en nosotros. Así que si tus muros están caídos, aquí está el Salmo 80. Aquí está la revelación de Yeshua en tu vida, amado hermano. Así que tengan paz, que el Dios Altísimo lo bendiga a todos en el nombre de Jesús. Shalom a todos, bendiciones.